Buenos días, chicos hermosos. Vamos a ver hoy lo que es las características del pueblo ladino. Pues ya sabemos que los orígenes de la cultura ladina se da en el siglo XVI, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles, recuérdense que hubo la invasión de los españoles a nuestras tierras, entonces pues ahí se dio el surgimiento de las familias de mestizos, o sea que pues era principalmente la unión muchas veces violenta, principalmente, ¿verdad? Y otras pues pacífica, de sangre indígena con sangre española. Nuestra cultura pues no es milenaria y no es algo así que tengamos que estar orgullosos de una cultura propiamente, sino esta nació a raíz del choque que hubo entre la cultura indígena y la cultura ladina, ¿verdad? Probablemente el mestizaje comenzó a suceder de forma paralela a la conquista. De ahí a los pocos años de esta ya existía una numerosa generación de mestizos, ¿verdad? Porque la mujer indígena era concebida hace 500 años como presa de guerra. De ahí los conquistadores pues se creían con el derecho, ¿verdad? Invadían unas tierras y lo primero que hacían era matar a los hombres y se llevaban a sus mujeres, ¿verdad? Vamos a ver también qué significa la palabra ladino. El término ladino es derivado de la palabra latino y se utiliza en América Central a referirse a la población mestiza o hispanizada, ¿verdad? El término no debe de confundirse con otra propiamente. Si nosotros lo buscamos en el diccionario, a veces nos va a aparecer una palabra fea, ¿verdad? Por ejemplo, que dice que ladino también es ladrón, y no es así, ¿verdad? O sea, no es para identificar a esta cultura. Solo decimos que tampoco se tiene que ser de los descendientes que también eran descendientes de ahí de la península, que eran portugueses y pues peninsulares se le llaman a los españoles. El término surgió durante el periodo colonial para indicar la población hispanohablante que no era parte de la élite colonial, o sea, no eran ni indígenas ni eran peninsulares o criollos, ¿verdad? O sea que no eran, como decimos, ni fu ni fa, ¿verdad? Sino simplemente era la mezcla de estas culturas. Entonces dice la identidad ladina, dice que los ladinos no pueden enorgullecerse de una cultura milenaria, o sea, de una cultura que haya venido de hace de miles de años, no, ¿verdad? Iniciamos en el siglo XVI. Dice que alcanzaba el esplendor mucho antes, eso no, ¿verdad? De los europeos, no que llegaran a América. No, pues las etnias o culturas mestizas aparecieron cuando los españoles se mezclaron biológicamente con las mujeres indígenas y el mestizaje empezó a constituir una creciente realidad, no solamente demográfica, sino también económica, ¿verdad? Y sino también cultural y política, ¿verdad? Hoy popularmente se le llama ladina a cualquier persona que no se autoidentifique con otra cultura indígena, ¿verdad? Aunque lo sea. Por ejemplo, hay algunos indígenas que ellos pues ya no se identificaron con su etnia, entonces dicen que son ladinos, ¿verdad? Y también incluye a los negros y a los asiáticos, a todas las personas que ya no tengan una identidad propiamente de su etnia, ¿verdad? Toda clase de mestizos, también los extranjeros, ¿verdad? Pueden ser catalogados en esto. Dice, los españoles llamaron ladinos a los indios que aceptaban la religión, ¿verdad? Por ejemplo, que aceptaban su idioma y el español y aceptaban la religión en ese entonces católica, propiamente, ¿verdad? Decimos del folclore ladino. Yo les comentaba que más que todo en el área geográfica donde se identifica esta etnia es en Zacapa, en Chiquimula, en Jalapa, ¿verdad? En Quetzaltenango también en algunas localidades, y ahí se dan mucho las danzas, las ceremonias, la de los moros, los cristianos, por ejemplo, lo más interesante son unas danzas que se le llaman la danza del palo de las cintas, la danza de las flores, los gigantes, ¿verdad?
estas danzas que identifican a esto, que cuentan cómo fue que se dio el choque entre las dos culturas, ¿verdad? Les hablaba también de las comidas típicas que tiene propiamente la cultura ladina, ¿verdad? Está el fiambre, los molletes, las enchiladas. Estas son platos culinarios que fueron los que ellos trajeron, o sea que adaptamos mucho de los españoles para y nacieron acá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los jamones, los quesos y la mezcla que hacemos de estos platillos son los que identifican a la cultura ladina, ¿verdad? Entonces en las ferias también podemos ver esto, y esta imagen claramente identifica, ¿verdad? Que si ellos no se sienten propiamente de esa cultura, entonces se puede decir que son de la cultura ladina, ¿verdad? Aquí muestra cómo se ven los disfraces que utilizan en los convites, ¿verdad? Los convites son propiamente de esta cultura, ¿verdad? Que hace como sátira o como burla a algún personaje o algún personaje que les interesa, lo sacan en estos llamados convites. Entonces es así, mis chicos lindos, como les expliqué algo sobre la cultura ladina. Realizan sus tareitas. Los amo mucho. Les mando un abrazo.